¿Nos confirman en el chat si nos escuchan? Ahí está Walter desde Perú. Estamos internacionales ahora, ¿viste? Sí, increíble, ¿eh? Vamos por toda Latinoamérica. ¿Cómo está Sergio, José, Carlos, Nicolás, Martín, Eduardo? Bueno, nos alegra muchísimo que nos acompañen. Muchas gracias por asistir. En el día de hoy vamos a tocar el tema de puesta a tierra y los instrumentos que nosotros proveemos, en el caso de Sonel para América Latina y en el caso de Spaelec para Argentina, ¿no? Vamos a arrancar como es costumbre con una presentación de la empresa de Spaelec, con dos intenciones, una que nos conozcan y la otra que darle un poquito más de tiempo a la gente que todavía no ha podido conectarse para que se conecte antes de que entremos en materia. Bueno, arrancamos. Spaelec es una empresa, Edgardo, buenas tardes. Igual a Rubén. Cualquier pregunta que tengan la pueden formular en el chat. Terminando con un signo de interrogación, automáticamente la plataforma lo reconoce como una pregunta y la podemos proyectar y así saben todos de qué estamos hablando o qué pregunta estamos resolviendo. Por otro lado, también pueden dar clic en el signo de interrogación y ahí automáticamente el chat o el comentario que ustedes pongan se convierte en una pregunta. Bueno, les decía, Spaelec es una empresa que lleva 20 años en Argentina. Arrancó vendiendo instrumental de medición para energía eléctrica por allá por el 98 y luego fue convirtiéndose en lo que soy e incorporando diversas soluciones a nuestro portafolio. Desde analizadores de calidad de energía, también equipos de medición eléctrica, telurímetros, que es lo que nos ocupa en el día de hoy, equipos multifunción, megómetros, micromímetros. Los micromímetros son para medir la resistencia de contacto, los megómetros son para medir la resistencia de aislación. Están en dos extremos opuestos, uno con una alta corriente y el otro con una alta tensión. Bueno, opuestos no, no son opuestos, son complementarios, pero uno lo hace con alta tensión, con baja corriente, y el otro con alta corriente, con baja tensión. Multímetros, pinzas, detectores, medición de temperatura por cuenta de irradiancia o irradiación infrarroja, localizadores y detectores de cables. A Jorge, Ariel, Félix, buenas tardes también. Equipos para laboratorio, equipos para seguridad e higiene y herramientas que tienen que ver con el manejo eléctrico. A Jorge, me alegra que estés en la sala nuevamente. En este año incorporamos estos diagramas que Sonel nos proporcionó, mostrando desde la transmisión hasta cómo se aplica todo esto en la industria. Fíjense que en cada espacio nosotros encontramos un equipo que cumple o que se aplica a eso en particular. Por ejemplo, tenemos unas cámaras de efecto corona, que el efecto corona se da en alta tensión y es por eso que aparecen ahí en las torres de transmisión. De igual manera, los telurímetros, que tienen que ver o con medición de puesta a tierra de las torres o con medición de puesta a tierra de la industria. Daniel, buenas tardes. También analizadores de calidad de energía, medidores multifunción que permiten la verificación dentro de todo de todo el entorno industrial y a lo largo de los tendidos de cables, sea de media tensión, de alta. Normalmente son de media, ¿no? En esta parte, cuando está por llegar a una aplicación en particular. Enrique, buenas tardes. Luego tenemos lo mismo, pero para
domiciliario. Acá ustedes pueden ver varios. Esta presentación, ustedes pueden acceder a ella al terminar el webinar. Yo voy a estar compartiendo un enlace en el que ustedes van a llenar una encuesta de satisfacción, nos dan su opinión respecto al webinar y además pueden acceder a este material. Luego tenemos también una parte de soluciones en cuanto a fotovoltaica se refiere, a energía fotovoltaica y localizadores de cables en edificios y bueno, también en infraestructura enterrada. También tenemos una unidad de negocio que tiene que ver con las soluciones en telecomunicaciones, donde comercializamos instrumentos de medición y para la instalación del cable. Desde el soplado de fibra óptica, que está pensado para redes de largas distancias, 200, 300 kilómetros, de cables de fibra óptica, y fusionadoras, OTR, certificadores de red de cable UTP, que tenemos, si se fijan, tenemos por acá abajo las marcas que nosotros representamos, luego volvemos a mostrarles las marcas. También vendemos cables de fibra óptica, sean para tendido aéreo, para bajada de cable, para bajada de abonado, cables armados, cables para interiores. También tenemos una unidad de negocio que tiene que ver con la conectividad de fibra óptica, con soluciones para FTTH, herramientas y limpieza de fibra. Un dato de color es el 90% de las fallas que se presentan en una red de fibra óptica tienen que ver con la limpieza. Hola Omar, buenas tardes. Hola Antonio. Y a la gente de Puerto Madryn también, Walter. Por acá tenemos un esquemita muy chiquito de lo que sería una red de fibra óptica y que sería planta externa, ¿no? En cuanto a tendido aéreo, que esto sería el autosoportado, y en cuanto a tendido subterráneo, que esto normalmente se ve el de tendido subterráneo en los barrios cerrados, y luego es muy común en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el cable autosoportado o los tendidos aéreos. No tanto así en capital, ¿no? Todas las soluciones que nosotros proveemos, a ver, no me cargo esto. Todas las soluciones que nosotros proveemos las brindamos el soporte desde el laboratorio, desde nuestro laboratorio, que está ahí en nuestra base, que es Finoquieto 253. Ahí, desde ahí nosotros hacemos la calibración de los instrumentos, también hacemos el mantenimiento preventivo y correctivo, y brindamos la garantía y soporte técnico de todas las soluciones que nosotros brindamos. Además también en algunas ocasiones, cuando es necesario, servicios de consultoría. Nosotros brindamos varios cursos, de hecho les tiro el dato. Vamos a estar haciendo un curso de cómo hacer una puesta a tierra, cuáles son las mejores prácticas de puesta a tierra. Lo vamos a hacer virtual el 22 y 23 de marzo. Va a ser a las 6 de la tarde y quien va a presidir el curso va a ser el ingeniero Carlos Manili, que es el vicepresidente segundo de la EA, y además es el presidente del Comité de Puesta a Tierra, que es una de las autoridades en este campo de la puesta a tierra. Sí, es muy buena noticia, Daniel. Vamos a estar haciéndolo nuevamente. Estos son algunos de los cursos que hacemos. También vamos a hacer uno de resolución 900, muy seguramente va a ser para abril. Y algunos cursos de termografía infrarroja. Estamos retomando todo este ciclo de webinars, como ustedes están viendo, y vamos a tocar todos estos temas, ¿no? Vamos a hacer también sobre fibra óptica una parte de mediciones, una parte
de certificaciones, cuáles son las mejores prácticas. Y bueno, vamos también a estar compartiendo toda esa información. Algunas de las exposiciones a las que asistíamos por cuenta de la pandemia que nos cambió la vida, no pudimos asistir y seguramente este año tampoco va a ser. Nuestras marcas representadas son estas y algunas de las empresas que son nuestros clientes, que confían en nosotros, que son los más conocidos en el mercado argentino, ¿no? En cuanto a parte eléctrica, energía eléctrica y a telecomunicaciones. Bueno, Etel, te paso la posta. Etel, como algunos ya la conocerán, es la representante para América Latina de Sonel y afortunadamente nos acompaña con frecuencia en estos espacios. Vamos a ver cómo es medición de puesta a tierra. Etel nos va a iluminar con su conocimiento, así que yo voy a estar aquí atrás haciendo el apoyo. Bueno. Bueno, gracias, Carlos. Buenas tardes para todos. La idea del webinar de hoy es que podamos repasar todos los métodos de medición de puesta a tierra, en qué caso utilizamos cada uno, por qué se lleva a cabo y las ventajas y desventajas, ¿no?, de utilizar cada uno de los métodos. A medida que nosotros vayamos pasando por los métodos, vamos a ir viendo también con qué modelos de nuestros equipos se puede llevar a cabo esa medición. Yo acá les puse un slide nada más para que vean los modelos de los equipos nuestros, porque después los vamos a estar nombrando cuando especifiquemos cada uno de los métodos para que los puedan relacionar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hugo. Un gusto también para nosotros. Bueno, a ver, primero, ¿por qué es importante la puesta a tierra? Bueno, primero es para proteger la vida de las personas, ¿no? Si nosotros no tenemos una buena puesta a tierra, no vamos a poder tener un buen funcionamiento de las protecciones. Entonces, es clave para que funcione todo correctamente. Después también nos puede provocar averías en equipos muy costosos, que eso también es un dolor de cabeza, y también nos puede perjudicar con la calidad de la energía eléctrica. Vamos a ir viendo, de acuerdo a las normas, cada uno de los puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿está bien? Bueno, vamos a separar la presentación en dos partes. Por un lado, vamos a ver el método de 2 puntos de continuidad y medición de resistencia, después el de 3 puntos de caída de potencial, que es el método técnico que todos conocemos. Después nos vamos a ir incrementando un poquito la complejidad, vamos a ir al método de 4 conductores. Después vamos a pasar a los métodos donde nosotros no podemos desconectar la tierra de la instalación, que sería los 3 puntos con pinza o 3 puntos con el adaptador ERP1, cuando tenemos que medir las torres, la resistencia de las patas de las torres. Y después vamos a ir cerrando con la resistividad del suelo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Bienvenidos. Bueno, para ir arrancando, el primer método es el método de 2P, que es clave porque es el de medición de continuidad de las conexiones protectoras y compensadoras. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos que garantizar la continuidad entre todos los puntos de tierra de la instalación. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos los cables están dentro de la pared y nosotros no podemos ver si realmente están conectados. Entonces tenemos que verificar esa continuidad. Inclusive también puede pasar de que tengamos algún borne mal ajustado o que tengamos también óxido que nos esté afectando en la continuidad. Entonces eso nos va a traer como consecuencia que no estén funcionando bien la puesta a tierra. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se hace la medición?
Es simple, nosotros nada más con el equipo podemos hacer la medición. Conectando, ven cómo tenemos acá el diagrama en la instalación. Midiendo toda la continuidad entre cada una de las tierras. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Me van a decir, bueno, pero esto yo lo puedo medir con un multímetro, si mide continuidad. Sí, pero la norma especifica que nosotros tenemos que aplicar una corriente de por lo menos 200 miliamperes. ¿Está bien? Y eso es lo que aplican los telurímetros. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, y también otro tema a tener en cuenta acá es de que nosotros podemos utilizar distintos largos en nuestros equipos, en las puntas de prueba. Ahora, ¿qué sucede? No es lo mismo si yo uso una punta de prueba de 1,5 metros a un carrete de 100 metros, porque de esa manera yo voy a estar adicionando valor de resistencia. Entonces, lo que hay que hacer previamente a tomar estas mediciones, tenemos que autocalibrar el equipo a cero con las puntas de prueba, ¿está bien? Una vez que nosotros lo autocalibramos a cero previamente, vamos a poder tomar la medición. El valor de referencia que tienen que tener en cuenta acá es la resistencia no puede superar los 10 ohms. Ahora, cuando nosotros tomamos la medición, fíjense, acá tenemos la pantalla del telurímetro más completo nuestro, que es el MRU200. Fíjense, cuando nosotros seleccionamos ese método, nos indica qué terminales son las que nosotros tenemos que conectar, que serían E y S, ¿está bien? Ahí tenemos que poner las puntas de prueba para hacer la medición. Y acá nos da el valor de la resistencia que midió. Y después, si miramos a la derecha, en este caso, este equipo tiene GPS, entonces también nos guarda las coordenadas de dónde se hizo la medición. Esto, más que nada, cuando se hace una medición domiciliaria, no tiene sentido guardar las coordenadas. Pero para otras mediciones, por ejemplo, cuando medimos en torres, ahí sí es bueno tener las coordenadas, porque podemos hacer un paneo total de la línea guardando cada una de las coordenadas de la torre. Y acá a la derecha podemos ver todos los modelos de nuestros telurímetros que tienen esta función, que es básica, que tienen que tenerlo todos los equipos, y después los medidores multifunción, que también lo tienen. Bueno, ahora vamos a pasar al método que todos conocemos, que es el de tres puntos, que es el método técnico o caída de potencial. Este método, ¿en qué consiste? En que nosotros acá ven que tenemos, esta es la resistencia, la tierra que nosotros necesitamos medir, y en este método nosotros utilizamos dos electrodos auxiliares. Uno, que es el que vamos a poner acá, que es el electrodo H, que es por el cual el equipo va a inyectar corriente. Y después tenemos el segundo electrodo, que se va a poner aproximadamente al 62% de la distancia que tenemos entre la tierra que nosotros queremos medir y el electrodo de corriente, ¿está bien? Y con este es el electrodo de tensión, y lo que va a hacer el equipo es esto: va a inyectar una corriente conocida y va a medir la diferencia de potencial que tenemos entre la resistencia que queremos medir y el electrodo de tensión, ¿está bien? El S. Ahora, si nosotros tenemos la corriente conocida y el equipo nos mide la diferencia de potencial, nosotros ya, el equipo nos va a calcular por ley de Ohm el valor de la resistencia, ¿está bien? Entonces, cuando nos da el valor, fíjense, nosotros acá en este caso, miren, acá es mucho más simple con el diagrama. El equipo inyecta corriente, a ver, voy a dibujarles así. Lo ven mejor. Fíjense, acá el equipo inyecta la corriente, ¿no? Y este es el camino que hace. Y vuelvo por acá. Hay que tener en cuenta, ¿no?, para este método, que nosotros tenemos que tener desconectada la tierra de la instalación. Fíjense que está desconectada. Y después, ese es el camino que hace la corriente, y lo que hace el equipo es que va a medir la diferencia de potencial a partir de ese. ¿Está bien? Ahí, y después, bueno, de acuerdo a ahí, va a poder hacer el cálculo de la resistencia.
Fíjense en la pantalla cómo nos muestra el equipo. Nos muestra que tenemos que conectar la terminal H, que es la del electrodo de corriente, S, que es el electrodo de tensión, y E, que es la que va a la resistencia que nosotros queremos medir. ¿Está bien? Y acá nos da el valor de la resistencia efectiva. Fíjense que también el equipo nos da la medición individual de la resistencia de cada una de las jabalinas. Bueno, a ver. Entonces, fíjense, este método, que es el más común, lo podemos medir con todos nuestros telurímetros, todos, y también con los medidores multifunción. ¿Está bien? Bueno, y ahora vamos a ir incrementando un poquito la complejidad con el método de 4 conductores, que en realidad es igual al de 3 puntos, al método técnico, al anterior, pero nosotros lo utilizamos cuando necesitamos medir puestas de tierras con mayor precisión. ¿Y a qué se debe esto? Nosotros con el método anterior, yo les había dicho que el equipo lo que hace es que mide la diferencia de potencial, ¿no? Entre el electrodo de tensión y después, claro, con la terminal E. Ahora, ¿qué sucede? Esta terminal E también tiene el cable, ¿no? Y este cable, la punta de prueba, tiene resistencia. Ahora, si nosotros le estamos adicionando un pequeño valor, pero se lo estamos adicionando, entonces, no es lo mismo cuando si yo tengo que medir una puesta a tierra de un valor muy pequeño que si yo le agregue 0,5 ohms, por decir algo. Va a afectar mucho al valor de la medición. Entonces, en este caso, el método de 4 conductores, lo que hacemos es que adicionamos la terminal, ven la punta de prueba ES. Esta. Ven que la conectamos justo debajo. Entonces, lo que hacemos de esta manera es que elimina la influencia de la resistencia efectiva del conductor de medición, que nosotros, esta resistencia de E, ¿ven? Que sale de esta punta de prueba. Entonces vamos a tener una medición más precisa. Ahora, también fíjense, voy a deshacer porque les hice un enchastre ahí en pantalla, que para este caso también fue necesario desconectar la tierra de la instalación. Ahora vamos a pasar a los casos donde nosotros no podemos desconectar la tierra de la instalación, ¿está bien? Bueno, fíjense, ahora la pantalla del equipo, cuando nosotros seleccionamos el método de 4 cables, fíjense que me dice, bueno, tenés que conectar estos 4. El E es de la tierra que quiero medir, el ES va a ser para eliminar la influencia del cable E, el S el electrodo de tensión y H el electrodo de corriente. ¿Está bien? Bueno, y ahí tenemos el valor de la resistencia efectiva. Y si miramos a la derecha, ya son menos la cantidad de telurímetros que pueden tomar esta medición. Fíjense cómo se redujo. Y también se achicó la cantidad de medidores multifunción que tiene este método. Bueno, ahora vamos a pasar, como habíamos dicho, a los métodos en que nosotros no podemos desconectar la tierra de la instalación para tomar las mediciones. ¿En qué caso sería eso? Y, por ejemplo, en alumbrado público nosotros no podemos hacer la desconexión, y si no tenemos, hay muchas industrias que trabajan permanentemente y no podemos estar desconectando la tierra para medir y parar todo. ¿Está bien? Entonces, en estos casos, uno de los métodos es el método de 3P, de 3 conductores con pinza. Fíjense que acá ven que tenemos conectada la tierra a la instalación. Ahora, ¿qué sucede? En este caso, cuando el equipo inyecta la corriente, a ver, voy a poner ahí. Ahora, cuando inyecta la corriente, va a fluir no solo a través de la puesta a tierra que vamos a medir, sino también, además, por las otras puestas a tierra que hay. Porque está el circuito cerrado. Ahora, ¿qué pasa? Lo que nosotros al utilizar la pinza esta rígida, que es la C3, va a medir también la corriente que pasa por la tierra
que nosotros queremos medir y nos va a poder hacer el cálculo también de vuelta por ley de Ohm, de la puesta a tierra. Ahora, cuando nosotros seleccionamos este método, fíjense que es acá que dice el método 3P con pinza, ¿ven? Bueno, cuando nosotros lo seleccionamos, a su vez tenemos dos opciones. La pinza C3, que es la rígida que vimos recién, y después el adaptador RP1, que ahora vamos a continuar con eso. Fíjense, ahora, ¿cómo nos muestra el equipo la medición? Bueno, las 3 terminales de siempre conectadas y la pinza también nos pide para conectar. Ahora, fíjense que también la pinza va a medir la corriente de fuga que tengamos ahí, así que nos daría también ese valor. Y también, bueno, y a la derecha vemos con qué modelos los podemos llevar a cabo las mediciones. Pero bueno, tenemos que recordar que en estos casos nosotros utilizamos este método cuando no tenemos la posibilidad de desconectar la tierra de la instalación. Ahora, esa pinza, con cierta frecuencia hay que calibrarla. En realidad, no hay que calibrarla previamente cada vez que nosotros tengamos que medir, ¿está bien? Sino que es cada tanto para evitar la influencia, el envejecimiento de los elementos, nada más. Y es muy simple, nosotros en el menú vamos a la parte de calibración de la pinza. Acá está en inglés, pero queden tranquilo que el equipo está en español. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Bienvenido. Y es muy simple la calibración, lo único que hay que hacer es puentear entre la terminal E y H y conectar la pinza, abrazar el cable acá y presionar el botón para calibrar la pinza y ya está. Es un proceso súper rápido. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, pero yo una pata de la torre no la puedo agarrar con esta pinza pequeña. Y tienen razón. Por eso utilizamos para este caso, cuando tenemos que medir las patas de las torres, ven acá, utilizamos el adaptador ERP1. Con este adaptador nosotros podemos medir la puesta a tierra de todas las patas de las torres. ¿Cómo es el adaptador? Ven que es este que está acá. Se conecta al equipo, al telurímetro. Ven, acá lo conectamos en la misma salida de la pinza. Y del adaptador sale un flexible, que es este que está acá, con el cual vamos a poder abrazar la pata de la torre. ¿Está bien? El método es igual al anterior, lo único que ahora vamos a poder utilizar un flexible para poder abrazar las patas de las torres. Ahora, fíjense, acá a la izquierda en la imagen, que este flexible es muy largo, entonces le da varias vueltas a la pata. Ahora vamos a ir viendo cómo, cuando nosotros hacemos una sola vuelta, 2, 3, hasta 4 vueltas le podemos dar. En la perilla del equipo volvemos a elegir de vuelta el mismo método que es 3P más pinza. Lo único que hay, cuando lo elegimos, vamos a seleccionar el adaptador ERP1. Ahora, una vez que lo seleccionamos, le tenemos que avisar al equipo si vamos a hacer una medición única o cuántas patas tiene la torre. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la medición individual de cada una de las patas para después sacar la resistencia efectiva de la torre completa. ¿Está bien? Bueno, acá en este caso yo seleccioné una torre de 4 patas. ¿Está bien? Una vez que lo selecciono, fíjense cómo es la conexión. Yo acá tengo el telurímetro conectado con los dos electrodos, el electrodo de corriente, el electrodo de tensión siempre alineados y también le adicioné el adaptador ERP1. Entonces, fíjense, en el primer caso yo abrazo la primera pata y tomo la medición. Fíjense, acá me dice que es de 4 patas y me da la primera R1, fíjense que dice R1, que es de la pata 1, me da 5.65 ohms.
Una vez que el equipo toma esa medición, automáticamente me la copia a la derecha, ven, acá me pone R1 con el mismo valor. Una vez que toma la medición, voy a tener que desconectar y conectar todo en la siguiente pata. Entonces, así voy a ir midiendo sucesivamente las 4 patas. ¿Está bien? Y el equipo las va a ir poniendo cada una en la posición que corresponde, R2, R3 y R4. Una vez que ya tomó la medición de las 4 resistencias, ven, de las 4 patas, acá están todas, me da el valor de la resistencia efectiva de la torre completa. Ahora, esta función está solo en el modelo más completo nuestro, pero también ustedes solo, si utilizan un equipo más básico, pueden ir haciendo las mediciones de modo individual y después ustedes las van anotando, las van guardando en la memoria del equipo y después lo único que hacen es el paralelo de las patas y ya tienen el valor de la resistencia. ¿Está bien? Este es un plus que tienen los equipos. Sí, hay que cambiarlos, más que nada porque tenemos que garantizar de que estén completamente alineados, Félix, los electrodos. Eso hay que tener en cuenta siempre que estén alineados. Si cuando vamos a pasar de una pata a otra, vamos a tener que hacer dos cambios nada más de electrodos, porque primero vas a poder medir una y después cuando trazas la línea, puedes medir la siguiente sin mover los electrodos, porque están alineadas. Ahora, para medir la tercera y la cuarta pata, sí vas a tener que cambiarlos a los electrodos. Bueno, ahora lo que yo les había comentado, el tema de la cantidad de vueltas que nosotros le podemos dar al flexible. Fíjense, el adaptador, el ERP1, acá tiene a su vez su botón de encendido. Nosotros le podemos seleccionar qué flexible es el que vamos a usar. Tenemos 3 versiones distintas. El tema es que cada uno viene con distintos diámetros. Ahora, lo que también puede suceder es que ustedes me digan, bueno, pero yo no sé realmente, porque hay varias opciones de lo que yo puedo llegar a medir. Necesito un flexible que cubra todas las posibilidades de medición. Bueno, entonces ahí lo que les recomendamos es de que utilicen el flexible que tenga mayor diámetro, porque lo único que van a tener que hacer es darle más vueltas a la pata nada más. ¿Está bien? Porque si ustedes compran un flexible que tiene un diámetro pequeño, les va a servir solo para diámetros pequeños. Ahora, si ustedes utilizan uno que tenga un diámetro, no sé, 1,5 metros, pueden utilizarlo para hacer con varias vueltas. ¿Está bien? Y también inclusive el equipo nos da la posibilidad de que le avisemos cuántas vueltas le dimos al flexible. ¿Está bien? Fíjense que tenemos de 1 a 4 vueltas, podemos configurarla. Lo único que nosotros nada más no tenemos que olvidarnos de qué flexible pusimos y cuántas vueltas le dimos. Y también, como en el caso anterior, como habíamos visto anterior, que la pinza hay que calibrarla, el adaptador también se le calibra el flexible de la misma manera que lo vimos antes, que se puentea entre las terminales E y H, se abraza con el flexible y se calibra de la misma manera. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos al caso en que nosotros no podamos clavar jabalinas en el terreno. ¿Está bien? En ese caso, nosotros podemos utilizar el método de 2 pinzas. Supongan que sería, no sé, en una ciudad donde nosotros no hay ninguna posibilidad ni de un cantero que le podamos poner una jabalina, entonces ahí utilizamos este método. ¿En qué consiste? En utilizar las 2 pinzas, una que es de transmisión y la otra de recepción. La de transmisión es la N1 y la de recepción es la C3. Ahora, lo que hace es que la pinza N1 genera la tensión en el circuito y C3 mide la corriente que fluye. Entonces, de ahí puedes sacar el valor de la resistencia.
lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es de que por lo menos tenemos que tener 2 puestas a tierra y que podamos tener una distancia en paralelo de por lo menos 30 centímetros entre las pinzas. Fíjense cómo sería, bueno, lo que yo les he dicho, ¿no? Que solo es para medir puestas a tierras múltiples. Entonces nosotros podemos hacer la medición y vamos a ver mejor acá el circuito equivalente. Fíjense, si yo quiero medir la resistencia E1, cuando yo la mido, como también tengo otras puestas a tierras conectadas de modo en paralelo, ese paralelo también se va a adicionar a la medición. ¿Está bien? Todo este paralelo. Entonces, fíjense, si la RE1 es de 10 ohms y después las otras resistencias estando en paralelo cada una tiene 20 ohms, entonces el paralelo me daría de 4 ohms. El valor que me va a dar el equipo en pantalla va a ser los 10 ohms de R1 más la suma del paralelo. ¿Está bien? Que tendría 14 ohms. Fíjense, acá se ve mejor. Tendríamos estos dos sumando. Acá tenemos el paralelo completo. Entonces, ¿qué significa? Que cuanto más resistencias en paralelo nosotros tengamos, más precisa va a ser la medición. ¿Está bien? Pero ya con 2 puestas a tierra ya se puede hacer esta medición, porque lo único que nosotros tenemos que garantizar es de que esté cerrado el circuito. ¿Está bien? Fíjense en la pantalla del equipo, cuando nosotros seleccionamos este modo, tenemos que conectar las 2 pinzas y nos da el valor de la resistencia. Lo que yo no les dije, que en la mayoría de los equipos, sí, en todos en realidad, las pinzas son siempre adicionales a los estándares del equipo. Los equipos naturalmente ya vienen con su maletín, con sus carretes, bueno, las puntas de prueba, con los cocodrilos, por supuesto, y las jabalinas. Pero las pinzas son siempre opcionales y ustedes lo adicionan en el futuro, lo pueden adicionar o en el momento que lo compran. Fíjense acá que ya son menos modelos lo que tienen estas funciones. Bueno, y después tenemos el método de impulso para la protección de pararrayos. Lo que hace este método, en realidad, es de que simula lo más parecido posible a una descarga atmosférica, ¿está bien? Un rayo en la instalación. Entonces, el equipo lo que hace es que simula este rayo y lo hace con una amplitud de 1.5 kilovolt y con una corriente de hasta 1 ampere. Nosotros podemos definir distintos tamaños de pulso, que nosotros los seleccionamos de acuerdo al tiempo, que también está garantizado es si el rayo cae cerca de la instalación, si cae sobre la instalación, de ahí vienen derivadas las distintas frecuencias. Ahora, este método, lo que tenemos que tener en cuenta es de que nos va a dar un valor de impedancia, no de resistencia. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos ante la presencia de una descarga atmosférica, tenemos una frecuencia muy alta. No va a ser la nominal de nuestra red. Entonces, cuando nosotros tenemos frecuencias muy altas, ya tenemos mucha influencia de las reactancias, ¿está bien? Entonces, ahí ya vamos a estar hablando de impedancias. Por eso es que el equipo después nos va a dar los valores, pero como impedancia, pues es una resistencia dinámica. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y también, en este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta también de tener completamente desarrollados los carretes para no adicionar esta impedancia. Pero bueno, este método da mucho que hablar. Fíjense que nosotros podemos seleccionar distintos pulsos. Fíjense acá los tiempos que nosotros podemos definir, que son los que están definidos por la norma.
Y también, bueno, acá pueden ver que el valor que nos da ya es impedancia y son menos modelos que nos dan este método. Fíjense que ya es mucho más ¿Sí es aplicable la medición de puesta a tierra e impulso para líneas de transporte sin desenergizarlas? Sí, por supuesto. Por supuesto que se puede hacer de esa manera. Bueno, y ahora para ir cerrando vamos a ir a la medición de resistividad de suelo. Bueno, la medición de resistividad de suelo nosotros tenemos que hacerla siempre previamente al proyecto, ¿no? Es el anteproyecto. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ver de qué calidad es nuestro suelo, qué valor de resistividad tiene, para ver con qué materiales vamos a hacer la puesta a tierra. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer las mediciones, siempre nos conviene hacer la medición en la peor época, a ver, la época más seca del terreno donde nosotros vamos a hacer la instalación. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la medición, por ejemplo, ahora, después de 3 días de lluvia, perdón, acá estoy hablando, cuando digo ahora me refiero acá en Capital, nos va a dar unos valores muy fantásticos, pero no son los reales. ¿Está bien? Nosotros tenemos que elegir hacer la medición en la época más seca del año para poder hacer acorde un sistema de puesta a tierra para que funcione después durante todo el año. ¿Cómo funciona, cómo se hace la medición? Bueno, en este caso lo que nosotros hacemos es que utilizamos 4 jabalinas acá. Fíjense, acá tenemos 1, 2, 3, 4. Ahora, lo que indica el método de Wenner es de que la distancia entre las jabalinas tiene que ser siempre la misma, ¿está bien? Entonces, siempre todos equidistantes. Y nosotros en el equipo le especificamos cuál es la distancia entre las jabalinas, ¿está bien? Bueno, una vez que nosotros le decimos qué distancia tenemos entre las jabalinas, permiso, voy a ir un poquito para atrás porque me faltó la ecuación para que vean. Fíjense, la resistividad, perdí la fórmula, está dada por, la resistividad es 2 por pi por la distancia que tenemos entre las jabalinas y por el valor de la resistencia. Entonces, lo que hace, saben que me desapareció la filmina, pero en realidad lo que hace es esto. El equipo inyecta corriente entre las jabalinas por afuera, la H, ven acá, inyecta corriente. Disculpen que dibuje tan mal, ¿eh? Y lo que hace es que mide acá la diferencia de potencial entre estas dos jabalinas. Bueno, hagan de cuenta que ahí tenemos un voltímetro, imaginémoslo. Sí. Gracias, Daniel, me hace sentir un poco mejor. Bueno, entonces, a ver, nosotros inyecta corriente. Fíjense que la inyección de la corriente es siempre por la terminal H. Inyecta la corriente y después, entre las jabalinas que tenemos del lado interno, mide la diferencia de potencial. Ahora, de vuelta, al tener la tensión y la corriente, vamos a calcular la resistencia. Y ahí nosotros vamos a poder sacar el valor de la resistividad, que hagan de cuenta que este es el ρ, que es de 2 por pi, uy, hace 1000 que no dibujo, disculpen, por la distancia, que esta distancia es lo mismo que L, que es la que tenemos entre las jabalinas, por el valor de la resistencia. ¿Está bien? Sí, ¿Puede perdóname, ser? Carlos. La fórmula está en la anterior. Es una casita eso lo que hiciste. Y yo hago lo que puedo. Ahí está, mira, ahí está la... No, sí, pero fíjate cómo está no está el Claro. pi, responde, no. Pero me falta una filimina acá, que la perdí, no sé.
Pero bueno, a ver, la resistencia la calculó, ¿no? Con la tensión y la corriente, ¿no? Que tenemos acá. Lo que tenemos que tener en cuenta es, ahora, este valor, el de la resistividad, va a terminar siendo, la unidad, ¿cuál va a ser? Va a ser metros por ohms, ¿no? Bueno, disculpen, en la clase de dibujo se las debo. Fijémonos ahora cómo nos mostraría el equipo. Bueno, acá están. Bien. Acá tenemos la resistividad, ven que es 229 ohms por metro. Y las terminales, ven que tuvimos que conectar las 4 jabalinas. Y acá a la derecha podemos ver los modelos con los que podemos hacer la medición. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre hay que hacerlo en la época más seca del año para poder hacer un cálculo coherente para los elementos de la puesta a tierra que vamos a utilizar. Bueno, disculpen el dibujo, los dibujos feos que les hice hoy. Para ir cerrando, para que vean más o menos de cerca los accesorios con los que utilizamos los telurímetros. Acá tienen la pinza C3, que esta es la pinza rígida que yo les había comentado para el método, esta se utiliza para el método de tres conductores más pinza, y también para el método de las 2 pinzas. Después también tenemos, esta es la pinza de transmisión, N1, que es la que utilizamos para el método de 2 pinzas. Este es el adaptador, el RP1, para medir con las torres, la resistencia en las torres. Tienen a su vez distintos flexibles opcionales, distintos diámetros. Después tienen la grapa para sujetar la tierra. Fíjense que tiene acá la entrada para la conexión de la punta de prueba. Después también tienen el cargador para vehículo, porque muchísimas veces se está utilizando en campo y no tenemos dónde conectarlo. Y después también que tengan en cuenta que si bien los equipos vienen con un estándar de sondas de 30 centímetros, también pueden utilizar sondas de 80 centímetros. Y también, bueno, y tampoco no se olviden de que los equipos nuestros, todos vienen con garantía de 2 años, y todos vienen con certificado de calibración incluido. Eso tenganlo en cuenta más que nada por el tiempo que muchas veces nosotros compramos un equipo y después nos dimos cuenta de que no viene con certificado y que tarda 2 semanas más, y eso es un dolor de cabeza, que ya los equipos vienen con certificado. Así que por eso quédense tranquilos. Bueno, yo sé que hablé muy rápido, me doy cuenta por el tiempo. No sé, Carlos, si me perdí de decir algo. No, lo único es que nos deleitaste con los dibujos. Una casita. Bueno, prometo que la próxima voy a conectar el mouse con el mouse, me salen más lindos. Salen Después mejor. les prometo, No, sí. es medio complicado, también me pasa a mí. Medio complicado el pulso con esto. Bueno, hay Jorge pide sorteo. Por ahora no hay sorteo. En este no hay sorteos. Un dibujito mío con el mouse. Más adelante, un dibujo, claro. Un Un dibujo. dibujo de Ethel. Les voy a dejar nuestro mail, el de Spaelec y el de Ethel. Hay unas cuantas preguntas, Ethel, que hicieron a lo largo del webinar. Vamos a ponerlas. El valor tiene que ser menor que 10 ohm. Jorge, según el último reglamento de la EA, hay una tabla en la parte 7, creo que es el capítulo 7, parte 773. Hay una tablita, a ver, déjenme revisar. Sí, es en la tabla 771.3.1 del reglamento de la EA.
Ahí se mencionan los valores máximos permitidos de la resistencia de puesta a tierra, de toma, de la Claro, pero no es lo mismo para una resistencia instalación de que la una toma de tierra. subestación. Claro. Si se está hablando de una instalación en la cual estén involucradas, más bien en un entorno laboral, si es dentro de un entorno laboral, gente trabajando en ese espacio, el máximo es 40. Si es una subestación, muy seguramente van a tener que ser uno o menos de uno. ¿Sí? El centro de transformación. Bueno, acá Sí, el yo tenía por laboratorio, acá los... Walter pregunta si en laboratorios de sangre los aparatos se pueden desconectar de la Tierra. No sé cómo está clasificado la zona de los laboratorios de toma de muestras y esas cosas. Creo que son salas de procedimientos o algo de ese estilo, pero no están catalogados como un quirófano. Que el quirófano sí es necesario que esté aislado la puesta a tierra, que esté aislada, pero por una cuestión de que los equipos eh, inducen, muchos de los equipos de procedimientos inducen una corriente eléctrica para, en algunos casos, cauterizar algunas heridas de las personas y demás. Y la cauterización se da a razón de una corriente eléctrica. Y si hay una puesta a tierra que está mal hecha, directamente pasa una tensión muy alta, directamente liquidando al paciente, ¿no? No sé si respondí la pregunta, por favor háganoslo saber. Franco nos dice que si es un sistema IT, así es, son los que corresponden a ese tipo de clasificación. Daniel nos dice según qué normativa y qué estés midiendo. Creo que se refiere, Daniel, a lo del valor de los 10 ohm. Claro, sí, acá, por Exacto. ejemplo, contra la tabla, para También mallas de una depende subestación de potencia es 1 ohm y 5 ohms para subestaciones superiores a 35 y 250 kilovoltios. Ahí está. ¿Me recortas la norma, Ethel? ¿La tenés por Perdóname, ahí? justo, no la tengo acá. Ahí te la busco. Correcto, listo. No hay problema. Bueno, acá también Facundo hizo un comentario que según el ingeniero Manili no hace falta que estén en línea porque son sonda. Yo vi el comentario cuando Ethel lo estaba haciendo y creo que se le estaba refiriendo a las torres. Creo que fue en este caso, si no estoy mal. Sí, en las torres había sido. Puede ser en este, a ver si es acá, si es este o es este. Creo que era este. Acá estabas mencionando, Ethel, que era necesario cambiar los electrodos. ¿Puede ser? Claro, de que había que hacer 2 cambios porque para garantizar la linealidad, pero en realidad si Manili lo dice, es palabra santa Manili para mí, así que... Pero... La cuestión, yo lo interpreté, es necesario cambiarlo cuando estoy midiendo una pata y otra. Ahí es necesario cambiarlo. Claro, sí, ahí es el... Ah, pero vos que interpretaste otra cosa. Claro, me parece que ellos interpretan es que se está midiendo el total. Y no, en este caso se está midiendo Individuales. una por Claro, medición. a ver ¿Sí? si capaz de esta manera... Si querés podemos Sí, pasar no a estaba la pensando si pizarra. nosotros miramos. Sí, el tema es que no quiero pasar vergüenza dibujando. Pero si Ahí está. nosotros tenemos, esta es la torre, mirándola desde arriba, ¿no? Los 4 pilones. Entonces acá tenemos una pata, otra pata. Si yo tengo el equipo acá conectado, acá tengo el equipo, la conexión, y después de acá me salen también el electrodo de tensión y el de corriente. Perdonan que es horrible esto, ¿eh? Ahora, tiene que estar lineal con respecto a la pata. Ahora, si yo esta es la primera pata, si yo paso a la segunda, sigue quedándome lineal, ¿ven? Ahora, para la tercera y la cuarta pata no mantengo la linealidad, por eso es necesario cambiarlo.
pero Bueno, lo que decía, lo que dice, lo que decía, a ver quién era el que estaba haciendo el comentario. Facundo, lo que decía Facundo, y en lo cual nosotros hemos estado haciendo medidas, es que no importa el segundo electrodo, el de tensión, que el esté de lineal, tensión. claro. El otro sí, bueno, el otro es simplemente una unión entre los dos puntos, pero hay una distribución de campo alrededor del terreno que Claro, porque vos permite necesitas que se mueva garantizar uno hacia la un lado o diferencia otro, de potencial cero. porque es circular. Claro. Eso sí, Ok, Facundo. sí, sí, está bien. Bueno, luego vamos a volver sobre los diferenciales y demás. Les voy a mostrar la tablita que justamente relaciona todo eso. ¿A qué distancia de las patas ubicamos los electrodos auxiliares? Fíjense que ahora no recuerdo cuál es la norma, pero son dos radios equivalentes. El radio equivalente es la profundidad del electrodo, es decir, si ustedes tienen uno de 1,5 metros por 5 octavos, la puesta a tierra, tienen que por lo menos irse 3 metros, mínimo, y de ahí en adelante. Entonces, tendrían que irse, bien puede ser 10 metros, y ahí ya están tranquilos en la influencia de campo eléctrico sobre ese espacio. Y ubican el electrodo de tensión en el rango que corresponda a lo que mostró Ethel al principio, ¿no? Entre el 52 y el 72% de la distancia del electrodo de corriente. Bueno, voy a mostrarlo nuevamente, lo que Ethel estuvo mostrando al inicio. Digamos que si de este punto de acá a acá tenemos 10 metros, acá tenemos 5 y podemos irnos un poquito más allá de los 5 metros. Y esta es la puesta a tierra que quiero medir y esta es mi pica, ¿sí? La pica del instrumento. Bueno, distancia mínima, el valor que corresponde es 2 veces la longitud que está enterrada, ¿no? Si son 1,5 metros, tienen que irse 3, como mínimo. Y ahí en adelante, o 100 metros o 10 metros. Nuestros telurímetros, los de Sonel, permiten hasta 200 metros tienen cables hasta 200 metros para el electrodo de corriente. Así que no van a tener problema. Fácilmente van a poder medir una malla de una subestación. Vamos nuevamente a las preguntas. Sí, para San Juan. Cambiar los electrodos auxiliares de tensión y de corriente. No es necesario cambiar los electrodos auxiliares. No sé a qué te estás refiriendo, Félix. No, por favor, Walter. Si me puedes aclarar la pregunta. No sé si vos habías mencionado algo de cambiar los electrodos, Ethel. No recuerdo. ¿Cambio? Creo que no. No. Bueno, si se refiere a poder darle en la posición, pero el de tensión sí, el de corriente lo dejan fijo. Ustedes lo pueden poner. Si este es el de corriente y este es el de, perdón, esta es la jabalina que quiero medir y este es el de corriente, el de tensión lo puedo ir poniendo alrededor. El de tensión sí, lo puedo cambiar. A ver, si es aplicable la medición de puesta a tierra e impulso. A ver, aguárdenme un minutito que tengo ruido de fondo. Bebé. ¿Es aplicable la medición de puesta a tierra e impulso para líneas de transporte sin desenergizarlas? Es muy difícil que ustedes puedan desconectar una puesta a tierra de pararrayos. Por eso que está contemplado como para hacer la medición de esa forma.
Hay algunas condiciones que se tienen que cumplir, pero es después de que hacen la medición, que tienen que esperar a que se descargue el terreno, ¿no? Porque el terreno adquiere un potencial. ¿Dónde se compran en La Plata? Esto era lo que queríamos escuchar. Se compran en Buenos Aires. Se compran en Buenos Aires y nosotros lo enviamos a cualquier parte del país. De hecho, Sonel tiene representantes en todo el mundo y bueno, se hace a través de transporte, de courier, del que quieran, del medio que ustedes prefieran. Ramón Jolie, un gusto que nos acompañe, Ramón, nos dice que los 40 ohm depende de la sensibilidad de los interruptores. Vamos, yo quiero mostrarles la tablita 773, que la tengo por acá. Esta es una guía de aplicación práctica de la SRT, de la Superintendencia, que para la Argentina es ley, ¿no? A ver, permítanme, acá está. Ethel, ¿me decís cuando se vea? Sí, está en blanco por ahora. Bueno. Está cargando. Ahí se ve. Listo. Fíjense que en la primera columna aparece corriente diferencial máxima asignada del dispositivo diferencial. Cuando tenemos una sensibilidad baja, cuando tenemos una sensibilidad media y una sensibilidad alta. Y los que más conseguimos, los que más encontramos en las instalaciones eléctricas domiciliarias y industriales son los de sensibilidad alta de hasta 30 mA. Y fíjense que acá en la columna 3 está el valor máximo permitido de la resistencia de la toma de tierra de las masas eléctricas, que es la puesta a tierra, ¿no? Y fíjense que está en 40, pero corresponde a este valor de 30 mA. ¿Sí? Luego, cuando veamos, cuando abordemos, y seguramente lo vamos a abordar, el tema de resolución 900, vamos a ver qué tipos de diferenciales hay, el diferencial de corte selectivo, el de corte con retardo y el común, el general. Y cómo todo esto se relaciona con la resistencia de puesta a tierra. Recuerden que son dispositivos para protección contra los contactos indirectos. Y hoy lo que estábamos viendo es simplemente, más bien, es los métodos de medición de puesta a tierra y para qué nos sirve la puesta a tierra. Excelente presentación, Ethel, te dice José Fernando. José. Bueno, muchas gracias, José. Gabriel, del Foro Nacional de Seguridad Eléctrica. Bueno, les agradecemos mucho el tiempo, el aguante. Fíjense que arriba en el chat está fijado un comentario que hice yo y hay un link donde ustedes van a encontrar una encuesta. Una vez realicen la encuesta, van a poder descargar el material que se presentó en el día de hoy. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos. Gracias, Ethel, por estar con nosotros y brindarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Y bueno, a ustedes también muchas gracias. Esto es posible gracias a que ustedes nos bancan. Sí, muchísimas gracias a todos por el tiempo y nos estamos viendo la próxima. Bueno, un abrazo y cuídense mucho. Todavía el virus anda por ahí. Lávense las manos y no se toquen los ojos, ni la boca, nada. Era esa. Un abrazo. Bueno, chao, hasta la próxima. No se olviden, la próxima semana vamos a tener también otro webinar. Creo que va a ser sobre telecomunicaciones y recuerden que vamos a tener nuestro primer curso arancelado del año con el ingeniero Manili el 22 y 23 de marzo. No siendo más, cambian a Manili. Vamos a ver, Daniel. Bueno, un abrazo. Gracias. Chao, chao.